noches, hermanos. Hermana María Hilda, hermana Rosaura, Luz María, hermano Charlie, Simón, Keren Sofía. ¿Cómo están? ¿Bien y mejorando? Decía un amigo. Bien y mejorando. Todo optimista. Bueno, que sea así. Hoy les escribí un mensaje ahí en el grupo, pues pidiéndoles que dieran un repaso a los versículos de memoria. O sea, sí quiero enfatizarles la importancia de la memorización de la Biblia. Es fundamental. No hay otra manera de ser cristiano sin memorizar la Biblia, si uno quiere ser un buen cristiano, desde luego. Y por eso a través del discipulado, en la enseñanza de Jesús a sus discípulos antes de la ascensión, Él encargó diciéndoles que les enseñaran todas las cosas que Él había mandado, ¿no? Y tiene que ver con que guarden esas cosas, no simplemente con que las sepan pues a nivel intelectual, que tengan un conocimiento más de algunas cosas, sino que las guarden. Y entonces Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, bueno, aunque el mensaje lo mandé muy sobre el tiempo, de verdad, me faltó un poco más de diligencia tener presente eso. Estuve repasando, bueno, dónde quedamos y dije, ay, aquí, bueno, al tiempo. Como ya vamos pues adelantados de la mitad del estudio del Camino al Gozo, ya vamos en la 8ª lección, vamos a comenzar hoy la 8ª lección, pues eso implica que hay que mantener el repaso fresco de todo lo anterior. Y por eso, pues una de esas cosas importantes es la memorización de las escrituras. Precisamente hoy en la lección hay hay una actividad que realizar en la lección 8 que está relacionada con eso, de haber memorizado. A ver, yo les comparto. Hay varias maneras, ¿no? Por ejemplo, en una manera de ayudarles en la memorización. Vamos a hacer un momentico. Antes de continuar, pues oremos y pedimos al Señor su dirección. Querido y amado Dios, bendito sea tu santo nombre, Señor, por siempre. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos a captar eso en nuestro corazón, Señor, en medio de todas las acechanzas y todas las como filosofías huecas, sutiles y engañosas, Señor, que quieren en los que la gente anda, Señor, así como esa señora que pues, le discutí ese tema en el que ella planteaba esa postura de básicamente solo creamos en nosotros mismos y consideremos la solución en nosotros mismos. Pero es muy engañoso eso, Señor. Suena muy parecido a las afirmaciones o a los cuestionamientos satánicos con los que Eva fue tentada y finalmente donde el hombre y la mujer accedieron y obedecieron. Tú serás como Dios, Dios no hará que mueras, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios si tú comes, con que Dios te dijo que no comas. Y constantemente, Señor, pues fue esa manera en la que el hombre empezó a recibir la duda y a meditarla dentro de sí. Y finalmente, Señor, cuando se trataba una duda sobre la palabra de Dios, era una duda satánica, era una duda deshonesta, era una duda que pretendía realmente apartarnos, dañarnos, destruirnos, y en efecto lo logró. Y sigue siendo, Señor,
la lucha en la humanidad, Señor. Sí que ruego de verdad, Señor, por mí, por mis hermanos, Señor, que nunca desestimemos, Señor, las Escrituras y todo lo que a través de ellas, Señor, tú nos has dado y revelado en ellas, Señor, porque no tendríamos conocimiento de ellas si no fuera por ella misma. Habría muchas cosas, Señor, en las que nosotros seguiríamos como anduvimos en otro tiempo, como a tientas, Señor, así como mucha gente anda a veces a tientas. Y de alguna manera nosotros estuvimos a tientas, probando aquí, probando allá, Señor, y como que nos íbamos extraviando cada vez más. Era el foso donde estábamos cayendo. Pero tú que eres rico en misericordia y por tu gran amor con que nos amaste, aún estando nosotros muertos en pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados. Gracias, Dios, por esa salvación que hoy tenemos y disfrutamos, Señor, que es una posesión segura en la vida de cada creyente. Ruego, Señor, que como la has traído a nuestras vidas, Señor, la traigas también a la vida de aquellas personas, Señor, que nos rodean, que conocemos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, Señor, para que seamos usados providencialmente, Señor, para que el propósito en el que tú quieres que tu evangelio también les sea predicado a las demás personas. Lo ordenaste, Señor, y debemos obediencia a eso. Solo ayúdanos a captar, Señor, con seguridad el mensaje, Señor. Y luego permite, Señor, que lo podamos transmitir de tantas maneras, Señor, como podamos. Por favor. Te pido tu bendición, Señor. Te agradezco la vida de estos hermanos, Señor. Y ruego nos dirijas, Señor, en todo momento, Señor, en todos nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, una manera en la que quería hacer un repaso esta noche. ¿Listo? Yo voy a leer un versículo y luego le voy a hacer una pregunta a cualquiera. La pregunta va a ser, ¿qué cita es esa? No más. Y yo sé que no es tan difícil, o sea, no se alarmen por eso, porque no es solamente una manera de ayudarles a retener. Hay muchas cosas que hay comunes aquí que nos ayudan a hacer fácil y eso nos ayuda a identificar también textos. Y uno dice, ay, así es como escribe Pablo. ¿Sí? O eso es una epístola juanina. Ese es el apóstol Juan que habla así. Y así empezamos a tener, así como entre nosotros empezamos, ay, yo oigo una voz, ay, mire, ese que camina allá, ese es fulano de tal, porque uno ya tiene su tumbado. Entonces, por ejemplo, si yo leo este versículo y le pregunto al hermano José María, ¿está ahí, hermano José María? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Señor. Voy a leer un versículo y usted me dice cuál cita es. El versículo es el siguiente. Hermana Rosaura, solo el hermano José María, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál Ese es es el de la salvación. ¿Qué? ¿Y No, qué cita es ese versículo de la Biblia? ¿Qué cita de la Biblia? ¿Se acuerda? no. ¿Qué cita de la Biblia es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Señor. Juan 3:16. Perfecto, eso, así, con seguridad, con certeza. Muy bien. Johnny Esteban está ahí, hermana Nancy. ¿Quién está con usted? Señor, Listo, Johnny Esteban, perdón. Voy a leer un versículo y luego tú me dices qué cita es, Johnny Esteban. bueno, Bueno, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Obviamente que lo debes hacer de memoria sin mirar. es nadie nos arrebatará de mi mano, es Mira, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué autor de la Biblia escribió ese texto que nosotros citamos? ¿Quién crees? Jesús. Bueno, son palabras de Jesús citadas por qué escritor de la Biblia. Por creo que Juan. Sí, muy bien. ¿Y qué versículo es ese? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ese versículo? Juan 10, 28.
Muy bien, sí. Ese es Juan 10:28. Listo. Giancarlo, ¿estás ahí? No, no, señor. Solo Listo. los dos. Listo. Con este. Gracias. Marianita. Sí, señor. Listo. Voy a leer un versículo a ver si tú sabes cuál es la cita. Este dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué cita es esa? ¿No te acuerdas o sí te acuerdas? Filipenses 4:6. Sí, señorita. Es Filipenses 4:6. Bien. Esa Yo por digo, eso sí. hermana María Hilda, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué versículo es ese? 5:24. Muy bien, Juan hermana. 5:24. Muy bien. Hermana Rosaura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro 2, 1 y 2. 2 y No, 3. 2 y 1. 2 y 3, perdón. Eso, muy bien, pero muy bien, sabías dónde era. Excelente, hermana, excelente, excelente. Hermana Nancy, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Primera de Corintios 6:19. Muy bien, excelente. ¿Quién me falta? Ya, me falta Paola. Paola. Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde está ese versículo? En Juan, primera de Juan 1:9. Muy bien, sí señora, excelente. Si nosotros no podemos. Y tenemos otro versículo que ese pues ya es el versículo de memoria de esta lección, que dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Es el versículo de Juan 1:41 al 42, la primera parte, no es todo el versículo 42, 42a significa que es la primera parte del versículo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Quién halló a Simón? Andrés halló a Simón. Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista y cuando vieron a Jesús empezaron a seguir a Jesús. Luego él halla a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿no? Ustedes saben que Mesías, la palabra Mesías, se traduce como el Cristo, el ungido. Y le trajo a Jesús. Así que Andrés identificó a Jesús como el Mesías y luego que hizo eso fue, le dijo a Pedro, su hermano, hemos hallado, ven, y lo trajo a Jesús. Bien. Muy bien. Hasta ahí vamos en los versículos de memoria de cada lección. La lección 1 es Juan 3:16, la lección 2 es Juan 5:24, la lección 3 es Juan 10:28, la lección 4 primera de Pedro 2:2 y 3. La lección 5, Filipenses 4:6, la lección 6, primera de Corintios 6:19, la lección 7, primera de Juan 1:9. Y lo que debemos tratar a medida que memorizamos los versículos es relacionarlos. ¿Qué fue lo que estudiamos nosotros con ese versículo? Por ejemplo, cuando pensamos en Juan 3:16, ¿qué fue lo que estudiamos en la lección número 1? Juan 3:16. El gozo de la... Creo que sí, creen. El gozo de la esperanza que tiene que ver con el plan de Dios. Y entonces hicimos un resumen de la historia de la esperanza, ¿no? En la lección, en Juan 5:24, ese es un versículo relacionado con el gozo de la seguridad, ¿no es cierto? Es importante que el creyente tenga seguridad de salvación, el gozo de la vida eterna, la seguridad de la salvación, tiene que ver con eso, la salvación. Luego vimos, esa es la salvación, Juan 5:24 y Juan 10:28 es el gozo de la certeza, de la confianza y la seguridad, que es Juan 10:28. Y yo les di vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todo. Primera de Pedro 2:2 y 3 es el versículo relacionado con el gozo de la palabra de Dios. Por eso dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que el gozo de ser guiado. Cómo Dios nos quiere guiar, ¿no?
Una de esas maneras que Dios ha escogido para guiarnos tiene que ver con la palabra de Dios. Nos ha dado la palabra de Dios para guiarnos. Luego vimos el gozo de la comunión, la oración, y ese es el versículo de Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios. Bien, luego vimos el gozo de el poder de recibir poder, es la vida controlada por el Espíritu Santo. Ese es el versículo que dice que ya mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que fue una de las promesas que hizo Jesucristo antes de su muerte, que vendría el Espíritu Santo, otro, de la misma esencia. Luego vimos el gozo de la santidad, que fue la última lección, la lección 7, el gozo de la pureza, la santidad en la vida personal del creyente. El creyente está llamado a la santidad, debe andar en santidad. Un creyente que quiera crecer debe andar en santidad. Si el creyente no anda en santidad, el creyente entonces no va a crecer en su comunión con Dios. Inclusive puede llegar a ser una persona que se engañe toda su vida. Por algo, hay un versículo en la Biblia donde Jesús, precisamente una de esas enseñanzas importantes registradas en el Evangelio de Mateo, dijo que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor. Entonces, mucha gente le decía a Jesús Señor, en efecto, Él es el Señor, en efecto, Él es el Señor. Pero Él les dijo, nunca los conocí, porque ellos nunca tuvieron una relación salvífica con Jesús. Si se sabe que Jesús es el Señor y se le dice a Jesús Señor, estamos como en lo que Santiago le dice a sus oyentes, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, no hay gran cosa. ¿Se acuerdan que cuando Jesús ejerció su ministerio, los demonios, cuando él llegaba a algunas regiones donde había gente endemoniada, no venían los mismos demonios en esas personas y venían y se postraban y le decían, sabemos quién eres, sabemos que eres el Hijo de Dios, el Eterno, el Santo de Dios. Muchas veces le llamaron de esa manera. ¿Y qué? ¿Dejaron de ser demonios? No, siguieron siendo demonios. Sí. Entonces, es muy importante que tengamos presente esto. El plan eterno de Dios, para que nosotros lo consideremos, lo entendamos muy bien, es para que tomemos una decisión de salvación, que es a donde Dios nos quiere conducir en su plan eterno, porque su plan eterno es la salvación, la redención de la humanidad. De eso nos habla toda la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis, Apocalipsis, nos está hablando del plan eterno de Dios. Inclusive tengo un libro donde el autor, dos libros, uno del Génesis y uno del Apocalipsis, del mismo autor. El Génesis se llama el plan eterno de Dios. El Apocalipsis se llama la consumación del plan eterno de Dios. Y es muy, porque precisamente es la revelación del plan eterno de Dios, la consumación del plan eterno de Dios, que es lo que nos hace el Apocalipsis. Así que tener seguridad de nuestra salvación es sumamente importante también. Ser guiados por la palabra de Dios, que usted no se esté guiando simplemente por sus emociones, por lo que ya sabe, por lo que le gusta, por lo que quiere, por su experiencia, por sus circunstancias, sino por la palabra de Dios. Que tenga comunión también con este Dios y con otros creyentes a través de la oración. Que también usted tenga una vida controlada por el Espíritu Santo, en una vida descontrolada en la carne, en los deseos de la carne, ¿no? Que no debemos satisfacer. Está claramente especificado el apóstol Pablo le dice a los que por nada, no hagan eso, no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están contra el Espíritu. Entonces, inevitablemente cuando el creyente satisface los deseos de su carne, peca contra Dios. Inevitablemente lo va a hacer. Y no va a haber excusa, ay Dios, que tú sabes que me cuesta tanto trabajo. Hermano, por eso Dios le llama y le instruyen en su palabra a través de que usted debe vivir una vida controlada por el Espíritu Santo y no controlada por sus sentimientos, sus emociones, sus circunstancias. Sí, su intelecto, no, tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo. Es una vida espiritual. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego, entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, que es lo que dice también el apóstol Pablo. También el gozo de la pureza en la santidad personal. Y vimos un ejemplo pues triste de la vida de David, que realmente sabemos que todo su reino se ve afectado por eso, su vida. Muchas cosas muy tristes, ¿no? Una hija violada por uno de sus hermanos, luego el otro venga a su hermana, matando a su hermano, rebelión, o sea, muchas cosas que Dios le advirtió a través del profeta Natán que vendría a la vida porque había hecho cosas en secreto, ahora Dios las haría en público. Ahora tenemos algo muy importante que ver aquí en la lección 8. Y entramos entonces ya en cuestión. Bueno,
Sí, acá. Estamos en la lección 8 y debemos comenzar, ¿sí? En esta parte, el gozo de compartir el testimonio de la fe. Bien, dice, vamos a tratar este puntico. A ver, un momentico, aprovecho aquí Vamos a tratar este punto. ¿Listo? Que dice, cuando piensa en compartir el evangelio, ¿qué temores le vienen a la mente? ¿Listo? La pregunta ya asume que no es tan fácil compartir. ¿Cuáles son los temores que vienen a la mente? Así que cada uno estime una respuesta en relación con esta pregunta. ¿Qué temores le vienen a la mente cuando usted piensa compartir el evangelio? Piense en un temor, ¿no? Para que los demás puedan participar. Entonces piense en uno. Uno de los muchos temores, porque seguramente todos como creyentes hemos experimentado eso. Y todos hemos experimentado eso y en cualquier momento finalmente vamos a sentir temor. Entonces, ¿qué temores? A ver, los hermanos aquí que no participaron ahorita en los versículos de memoria, pero no crean que se van a escapar. Entonces, uno nomás, por favor. El temor a incomodar a la gente. Ya cuando están disfrutando, por ejemplo, de una tarde chévere, asoleada, comiéndose un helado y uno llega ahí y uno, como que aguárdese el ratito. Ese es como el temor, como les llego. Es cierto, ¿no? Charlie nos comparte aquí un temor que él ha experimentado cuando va a compartir a la gente y tiene que ver con el temor de incomodar a otros con lo que uno va a decir. Y eso es muy, sí, y es que es difícil, ¿no? O sea, realmente no nos gusta ser incomodados ni incomodar por lo mismo, ¿no? Porque como no nos gusta, o sea, naturalmente, y uno se siente incomodando a las personas cuando les va a hablar el evangelio. ¿Qué otro temor, Simón? Pues alguna consecuencia como de no conocer suficiente la Biblia. Sí. Puede ser que él me corche o puede ser que yo diga lo que no es del todo No sabe la correcto. Sí. Entonces sería como el temor a quedar como ignorante en alguna cosa que suceda, ¿no? O a decir algo falso también. También, sí, como el temor a, listo, digamos que llámalo así como fallar en hacerlo. Fallar en conocimiento. En el conocimiento, ¿sí? En el conocimiento que de pronto no es verdad. ¿Creen? No estar preparada como para casos de que soy satánica, sí, casos que, o sea, sí, exacto, cosas que pasan que es como, que te dicen de una no, que te rechazan, es como ya te ignoran y es como, bueno, pues. Ya dijiste varias cosas. A no estar preparada, por ejemplo, fue lo que dijo Keren, mencioné también al último, a que te rechacen. Eso también es un temor, ¿no? Que te rechacen, a incomodar, que te rechacen, a la falta de conocimiento, a no estar preparado. ¿Qué otro temor viene a la mente cuando vamos a compartir el evangelio? A ver, hermana Rosaura y José María, ¿qué temor? Uno cada uno. El temor de que le vayan a contestar a uno cuando va a hablar con ellos. Listo. Tiene que ver que cómo la gente responda a eso, ¿no? Sí, claro. A veces lo callan. Le Sí, dicen, pues. ay, no quiero saber nada de eso. Sí. Queda uno. ¿Y José María? ¿Qué otro temor? Me regañó porque me dijo que yo era un ratero, que porque estaba pidiendo plata. Le dije, yo no le he pedido plata a usted, señora. Y me parece que yo no he sido grosero con usted y yo le estoy hablando de las cosas de Dios. Y Claro. Dios quiere que usted se salve. Me extraña que usted me salga con esa respuesta. La señora se cayó y no volvió a hablar más. Y la gente... O sea, el temor a que cuando le digan que, oiga, que usted es un ratero, dígale, pues yo lo fui.
Yo fui un ratero, pero ya no. Yo trabajaba ratos, acuérdese. Yo robaba. O dígale a la gente, yo sé que tengo cara, pero no se crea todo lo que vea. Hermana Nancy, ¿qué temor surge en tu vida a veces cuando vas a compartir el evangelio? Sí, voy a compartir. De pronto primero no saber cómo empezar y luego sí que lo rechacen o que le hagan una pregunta y uno no tenga la respuesta. Listo, O no compartes. se sepa. Pero dices algo adicional muy importante que es como cómo comenzar. Eso es bien importante. Uno a veces no sabes cómo empezar a compartir el evangelio y demora bastante ahí, cuesta, ¿no es cierto? Tiene que ver también con eso de incomodar, la falta de conocimiento, el rechazo. Muy bien. Johnny Esteban, ¿alguna opinión acerca de qué temor te da para compartir el evangelio? Que de pronto no me entiende lo que yo quiero decir. Es verdad, que no entiendan, ¿no? Eso es verdad, muy bien. Marianita y Paola. Ya las dijeron pasar. ¿Cuál es cuál? Ya les dio temor. ¿Cuál es, Pues Marianita? también es como el rechazo Ujú. y como sí que a uno le hacen preguntas y no sabe que no sé. Sí, es verdad. Y mencionas ahí algo importante, que es a que hagan preguntas que no sepa responder, que ya lo había mencionado también Simón, de pronto fallar en la respuesta. Eso es verdad, eso es verdad. En las preguntas. ¿Y Paola? El rechazo más que todo y de pronto sí, eso como decían Nancy, de pronto que uno no sabe eso es como comenzar a explicarlo, ¿sí? Sí, es verdad. Hermana María Hilda. Bueno, a mí algo que me ha costado mucho es predicarle cuando voy en los buses, porque la gente siempre van metidas en su teléfono. Y pienso que que si les digo algo, pues se van a poner bravos. Sí, interrumpir a alguien a veces, que Charlie mencionaba incomodar, interrumpir, pero algo menciona ella, que de pronto hay una respuesta negativa, ¿no? Entonces, una respuesta negativa o agresiva, sí, que a veces... Porque me parece más fácil cuando, por ejemplo, piden plata, entonces sí o sea, más fácil para hablar. Claro, o sea, las personas que están pidiendo, es fácil compartirles porque están pidiendo algo, entonces uno les da. Simplemente ya Sí. usted llegó aquí. Y a mí me llama la atención porque cuando yo iba a Bogotá a veces en Transmilenio y veo tanta gente que se sube a los Transmilenios a hablar y a decir cosas, algunas personas se han subido a evangelizar con música, bueno, a mí me llama la atención las diferentes maneras en las que la gente a veces es usada para compartir el evangelio, que hay gente que lo comparte muy claramente. Y yo digo, bueno, pero esta gente está venciendo aquí un mundo de obstáculos, ¿no es cierto? Está interrumpiendo. No se está preocupando si está errando en la respuesta, ¿sí? Sino que está compartiendo. Uno de esos temores también que a veces surge, que yo he experimentado también, es a que se burlen, ¿no? Entonces, a la burla o al sarcasmo, a que alguien te menosprecie por lo que estás diciendo y bueno, y que eso, o sea, digamos que puede ser como, lo que yo resumiría eso es como, otro temor es como a la respuesta ofensiva. Puede que haya una respuesta negativa, puede que haya alguien que diga no entiendo, sí, pero ¿qué tal cuando alguien nos ofende en eso, sí? Cállese, cristiano ridículo. A una hermana le pasó una vez que le estaba compartiendo una señora en la calle y la señora era una viejita así, toda tiernita, toda calladita. Y cuando el hermano empezó a compartirle, esa señora empezó a gritar como loca, ¡ay, qué va! Los cristianos son ladrones, los robaron, a mí me robaron. Hizo tremendo escándalo y el hermano quedó así. Entonces, puede ser otra razón. Bueno,
¿Alguna otra cosa que a alguien se le ocurra aparte de lo que ya hemos mencionado? ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? ¿Algo más que no esté aquí contenido en todo lo que El temor a, no sé si lo han dicho, a romper el hielo también. El temor a los adultos Sí, que es a mayores, empezar. a los adultos mayores. Sí, especialmente porque es que todas se la saben, todo, o sea, es una belleza, ¿verdad? No, Sí, y es un temor como dirigido hacia cierto grupo de personas. Suele ser así. Sí, hay muchas personas que tienen temor de, por ejemplo, hay personas, yo sé, que hay personas que tienen temor de compartir en sus trabajos porque les da miedo que eso afecte sus trabajos, ¿sí? ¿A usted es cristiano? Porque le van a decir, ¿usted es cristiano? Y que eso lo afecte negativamente, ¿no es cierto? Que finalmente le genere como pérdida de oportunidades, o que el jefe sea un anticristiano, no solamente sea una persona que no es salva, sino que sea una persona que se opone y que tiene argumentos y que se cuestiona y ridiculiza. Bueno, acerca del testimonio de la fe, vamos a iniciar este estudio. Son 3 puntos. El primero es conociendo las verdades esenciales del Evangelio. El segundo es preparando su historia personal de fe. Y el tercero es comenzando a compartir el Evangelio. Entonces, este estudio del Camino al Gozo nos ayuda, nos quiere dar una herramienta para que nosotros empecemos a superar esos obstáculos, esos temores que a veces no nos dejan compartir el Evangelio o nos llevan a callar, ¿no? A desobedecer al Señor, porque estamos en desobediencia cuando no compartimos el Evangelio. Él mandó que lo compartiéramos, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dijo, vayan a un seminario, una vez se gradúen de teólogos, hagan un máster, ¿sí? Y luego un doctorado, y luego vayan y compartan el Evangelio. Realmente no dio eso. La historia del cristianismo nos muestra que claramente, por ejemplo, los apóstoles fueron despreciados, fueron burlados. No son estos hombres del vulgo, sin letras. Estos hombres, ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Cómo tienen esta habilidad de compartir? Porque hay tanta coherencia en su mensaje. El mismo mensaje se compartía, el apóstol Pablo lo compartió en un ambiente de mucha erudición en el Areópago, en Atenas, y finalmente allí vemos que la gente decía, está interesante, está interesante. Luego les voy a compartir ahí por el grupo, ahora al rato que terminemos, les mando en el grupo de WhatsApp un video, es de un cristiano que es él es una eminencia realmente, es un cristiano muy docto, realmente es docto porque tiene 3 doctorados. 3 o 4 doctorados, que siempre tiene tanto estudio ese hombre que ya no. Pero él es un cristiano, y es un cristiano muy ferviente. Y es un cristiano que debido a todo ese estudio que él tiene, filosofía, abogado, historiador, periodista, teólogo, pues él accede a muchos ambientes de erudición. Y yo he tenido oportunidad, yo he visto varios videos de eso, y me parece genial como él comparte. Entonces, con el fin de que ustedes, hay uno que se llama ¿por qué es cristiano? Y él responde en 3 puntos, si no estoy mal, de por qué él es un cristiano, por qué si él es filósofo, por qué él sí es un abogado, por qué si él es un periodista, también es cristiano, ¿qué lo hace? Y él da unos argumentos sólidos, contundentes, que dan razones y son simples. Aunque son verdades y son profundas, realmente o sea, es indebatible. O sea, uno dice, bueno, sí, de verdad. Él nos está presentando argumentos claros. Y eso, cuando nosotros nos involucramos al evangelismo, tenemos que estar constantemente preparándonos y necesitamos aprovechar todo cuanto recurso encontremos a nuestro alrededor para evangelizar. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchos ministerios dedicados a eso, al evangelismo. Solamente se han dedicado al evangelismo, son hermanos en la fe, cristianos de otras denominaciones, de otros lugares, pero están dedicados y han desarrollado métodos de evangelismo. Entonces uno se llama The Way, The Way of the Masters, los pasos del maestro. El otro se llama On the Red Box, también es otro ministerio excelente de evangelismo.
Y bueno, hay muchos hombres que evangelizan también mucho, ¿no? Muchos ministerios de evangelismo, muchos ministerios de iglesias que tienen también buenos ministerios de evangelismo. Le damos este primer punto acerca de conocer las verdades esenciales del evangelio. Dice, utilizando los 8 espacios en blanco en el lado derecho, escriba de memoria cada una de las 8 verdades esenciales del mensaje del evangelio en el espacio apropiado. ¿Listo? ¿Sí? No, así me lleva. ¿Listo? Dice, véase la página 8 y 9 para constatar sus respuestas. ¿Cuáles? Entonces, los espacios en blanco están aquí en esta parte. ¿Listo? Aquí está el número 1 y hay una letra D y un espacio en blanco. ¿Quién recuerda qué viene ahí? Dios. Bien. Dios. Muy bien, Johnny, muy bien. De ahí viene Dios. Esa es una verdad esencial del evangelio. La segunda verdad esencial, el punto número 2, dice él y H. ¿Qué viene ahí? Otro hermano que conteste. El hombre. El hombre, muy bien, muy bien. Es otra verdad esencial del evangelio. Dios es una verdad esencial, otra verdad es el hombre. Tercero, el P. ¿Qué es P? Pecado. Muy bien, exacto. Y también el versículo nos ayuda. Aquí dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Es otra verdad esencial del evangelio, el pecado. La cuarta verdad esencial del evangelio, la M. ¿Cuál es? La muerte. Muy Muerte. bien. La muerte. Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido para los hombres, Que mueran Bueno, Después de Pues de esto el juicio. excelente. Así como lo están haciendo, lo están manejando bien, porque la idea, aunque muchas veces nos va a costar, realmente, yo no les voy a mentir, en el sentido de que la Biblia que yo hoy en día tengo memorizada es porque la he leído muchas veces, tantas veces, que se ha quedado ahí grabado en mi corazón, pero no ha sido solamente fruto de mi ministerio como pastor de la iglesia, desde luego que como pastor de la iglesia y también maestro de la Biblia, que es a lo que me he dedicado los últimos años, pues leo tantas veces la escritura, la leo cuando la leo con la iglesia, la leo en mis devocionales, la leo en mi lectura personal, la leo cuando hago el devocional con mi familia, la leo cuando me invitan a algún lugar a predicar, cuando doy un devocional, cuando preparo una clase, la leo y la releo. Entonces, así me memorizo los versículos. Pero algo que yo les quiero felicitar es que cuando nosotros memorizamos la Biblia debemos tener memoria. Ese es Hebreos 9:27 que dice de la manera que está establecido para los hombres como una vez y después de esto el juicio. Exacto. Que ustedes tengan esa memoria. Quinta verdad esencial. C. ¿Qué es C? Cruz. No. Cristo. No, Cristo, pero con Cristo. El versículo nos ayuda a recordar cuál es esa verdad esencial, porque está Juan 14:6 y Jesús centra en sí mismo, en sí mismo. El evangelio se está centrado en una persona. ¿Qué dice Juan 14:6? Y Jesús Le le dijo, dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Nadie Padre viene al si no Padre es sino por por mí. mí. Por mí. nadie viene al Padre sino por mí. ¿No es cierto? Jesús excluye otros caminos. Cristo. Ustedes saben que en el mundo se dice que cualquier camino conduce a Roma, así que todo el mundo tiene creencia en el mismo Dios. Lo que pasa es que cada quien tiene una percepción diferente de Dios y hay que respetar. Pues Jesucristo no está de acuerdo con eso. Jesucristo dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. No, perdón. Así que, y al que a Él viene no lo echa fuera. Y los que a Él vienen, el Padre los trae. Y eso es toda esa, hay mucha teología que reúne esto de la exclusividad de Jesucristo para la salvación, para la relación con Dios. En la sexta verdad esencial es Cruz. la cruz.
Muy bien. Primera de Pedro 2:24. Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, de Dios, por por cuya herida cuya fuimos sanados. fuisteis sanados. Muy sanados. bien. Séptima verdad esencial. Sí. La fe. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por obras Por obras que nadie se para que gloríe. nadie se gloríe. Ese es el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Y la octava verdad esencial, son 8 verdades esenciales, es la vida. ¿No es cierto? vida. Juan 11, 25 y 26. Jesús Le dijo Jesús. le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, Vivirá eternamente. eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le está diciendo a Marta. ¿Crees esto? Qué interesante, ¿no? La última pregunta que deja Jesús allí. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección. Él le dice a Más Marta, adelante esas palabras anteceden el momento a que Cristo va a resucitar a Lázaro de los muertos delante de todos esos testigos en su casa allí, un cuerpo ya en descomposición de 4 días de muerto. él le dice a Marta que crees esto. No, Ujú. pues, no Tiene- morirá eternamente. Él le dice, Marta, ¿tú crees esto? Y lo que eso hace es que siempre esto es una fe personal. Y por eso es algo, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer cuando vamos a evangelizar, no es estar preparados para todas las respuestas, porque es muy complicado. Hay preguntas complejas, que cuando tú las escuchas te das cuenta que hay varios aspectos ahí involucrados y entonces uno tiene que evaluar muy bien por dónde va a comenzar su respuesta, ¿sí? Y entonces, pues, personas que se dedican a la apología lo manejan muy bien hoy en día. Y empiezan a dar respuesta por partes a esa pregunta en toda su respuesta y al final el contenido de la respuesta es una respuesta en parte dividida para responder a una sola pregunta de una sola persona. Pero lo que nosotros tenemos que tratar es siempre mirar qué está impidiendo que esta persona reciba el evangelio. Porque a lo último, los argumentos deben ser derribados para eso. No deben ser derribados para satisfacer la curiosidad, la morbosidad o el intelecto de las personas. Porque hay gente intelectual y su intelectualismo, su estudio les estorba, no cabe, no casa con el cristianismo y les parece que ellos van a rebajarse de categorías y se vuelven cristianos. Y eso especialmente en ambientes intelectuales. Pero realmente si ese es el argumento, si yo noto en la pregunta de la persona piensa que se va a rebajar y está equivocado, porque no es así. Es decir, que el cristianismo y el evangelio no es un mensaje para gente inculta, ¿sí? Para gente con bajo nivel intelectual o bajo coeficiente intelectual. No. Realmente el cristianismo se ha distinguido en toda su historia por gente que habla cosas que la gente dice, bueno, ¿y de dónde habla todo? Por gente leída, realmente. Una de las cosas que hizo la Reforma en el siglo XVI fue precisamente eso. Trajo cultura, trajo conocimiento a la gente porque le dio acceso a la Biblia en su propio idioma. Y empezó la gente a leer. Y una de las cosas que distingue mucho a los cristianos es que los cristianos somos gente que leemos. Somos gente que leemos porque tenemos que leer la Biblia. Por eso algunas personas dicen, los cristianos son la gente del libro, porque estamos muy ceñidos. Y mantener ese hábito que debemos tener como buenos creyentes de la Biblia, en leerla constantemente y mantenernos meditando en ella, nos lleva a nosotros a mucha reflexión, a mucha meditación. Aparte de que cuando tú lees la Biblia sin ningún prejuicio, porque ese es el problema. Muchas personas tienen obstáculos contra la Biblia porque tienen prejuicios contra la Biblia. Es decir, no le han dado ni siquiera a la Biblia el derecho de defenderse de los prejuicios de los que se le acusa, ¿sí?
Y cuando tú te acercas a cualquier persona, a cualquier situación con prejuicios, lo más seguro es que no llegues ni siquiera a tener un momento de contacto con esa persona debido a tantos prejuicios. Y realmente entonces nosotros estamos allí como, en ese caso, a animar a la persona. Mira, ¿sabes? Entiendo que tengas preguntas, son interesantes, buenas tus preguntas, pero dale la oportunidad a la Biblia. Darle una oportunidad a la Biblia. Me acuerdo hace años, solamente es por darles un ejemplo, con una persona, horas hablando, pero literalmente horas hablando. Y en un momento de la conversación, una de las respuestas de justificarse, bueno, me dijeron, por ejemplo, tú quieres imponerle tus pensamientos a otros. Dije, no quiero eso, no es eso. Yo estoy preocupado por tu eternidad y por tu destino eterno. Eso sí me preocupa más porque realmente me parece trágico que te pierdas en la eternidad siendo una persona tan brillante como eres. Pero entonces la persona me dijo, déjame a mí eso. Y le dije, precisamente, porque hasta este momento de tu vida ha estado en tus manos y por eso estoy tan preocupado. Porque tú no te estás preocupando lo que debes por esa situación, porque estás en riesgo. Entonces, al final de su argumentación, también me argumentó y me dijo, mira, la Biblia es un libro difícil de entender y dice muchas cosas y cómo es que Dios mandaba, entonces son prejuicios. Porque falta, pues hay que entender el contexto y al final de cuentas, como muchas cosas, en muchos casos, o sea, es que uno vive, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace mi gobierno, pero no me opongo, no estoy en contra de mi gobierno, ¿sí? Y acato cosas y leyes y pago impuestos y cosas, aunque no estoy de acuerdo. ¿Entiendes? En ese sentido, le digo, mira, a esa persona finalmente le dije, ¿sabes? Y me dijo también, yo he leído la Biblia muchas veces. Y dije, el problema contigo es que tú te has acercado a la Biblia y la Biblia tiene un autor. Si tú te acercas al autor de la Biblia con tanta soberbia y orgullo como tienes, realmente te estás cerrando las posibilidades de que el autor de la Biblia te dé el entendimiento que necesitas de su parte para entender la Biblia. Eso está en 1 Corintios cuando dice que las cosas de Dios están en un nivel espiritual y el hombre, el hombre natural está impedido para poder captar las cosas espirituales porque las debe discernir, gracias, mi amor, en un nivel espiritual donde él no tiene capacidad. Así es. O sea, hay cosas que yo no puedo hablar porque yo no estoy en ese nivel. Y tal vez si entrara a ese nivel y me preparara y tuviera el conocimiento, tendría o sea, tendría que profundizar y en efecto eso es lo que hacemos los cristianos en la apología. Nos metemos en campos, con estudio, en lectura, en el área de la ciencia para poder entender de algunas cosas y poder presentar el evangelio. Pero el mensaje que yo tengo que ir a predicar no es ciencia, ¿sí? No es filosofía, no es psicología, es el evangelio. Y el evangelio de la Biblia dice que tiene el poder de Dios para obrar algo milagroso que se llama la salvación. Y en eso yo debo confiar. La Biblia dice en Romanos que el evangelio es poder de Dios para salvación al que lo cree, desde luego. Y que mi tarea en cuanto a ir a compartir el evangelio es trate de derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pero me recuerdo que hace un tiempo estuvo Richard Dawkins en la Universidad Javeriana en Bogotá. Y estuvo allá, se reunió con varios estudiantes y maestros de la universidad, de diferentes carreras y áreas, y estaban allí para un debate con unos hermanos que venían de Estados Unidos, de un ministerio que se llama Answer in Genesis, Respuestas en Génesis. Y realmente, lo único que le quedó a Richard Dawkins ese día, ¿sí?, fue manifestar su necedad. Porque no se trata de argumentos, no se trata de ciencia y conocimiento, porque hay cosas que se caen por su propio peso. Su propio peso las derriba. Entonces, a mí me pareció interesante porque los hermanos de Respuestas en Génesis, iba un hermano que trabaja allá en el ministerio y está encargado de otro ministerio hispano, pero iba un biólogo molecular con doctorado, Natanael.
Y finalmente, o sea, no eran personas ignorantes, escapados, sacados de, es que usted qué hace aquí, ¿sí? O sea, ¿qué hace usted aquí? No, él tenía toda la razón de estar en un ambiente científico porque su vida la ha dedicado a la ciencia, pero es un creyente. Y con argumentos se puede demostrar muchas cosas, se pueden tratar cosas, pero al final de cuentas la Biblia dice que es el necio el que dice en su corazón que no hay Dios. Entonces la Biblia no llama que esto es falta de conocimiento, no, es algo aún que va en una escala espiritual y que la Biblia lo llama, hay necedad en el corazón. Y para tratar con la necedad en el corazón, la Biblia nos entrega a nosotros la ley de Dios. La ley de Dios cierra la boca del pecador para que deje de justificarse. Y el hombre, a pesar de eso, el hombre sigue negando las evidencias y rechazándolas, pues el hombre se tendrá que enfrentar a las consecuencias. Y ahí sí, como me decía la persona que yo le compartí hace muchos años, me decía, déjame eso a mí. Y yo le dije, no te lo dejo a ti porque te lo deja. Tienes tantos años, yo conozco a esa persona mucho, es mi papá, y yo le dije, tienes tantos años de edad, llevas tantos años, te ha quedado en tus manos, pero yo estoy más preocupado por tu vida eterna que tú mismo, porque tú no tienes ni idea a lo que te estás exponiendo en esa condición en la que te mantienes. Tu conocimiento no te va a salvar, tus estudios, todos tus créditos, todo tu dinero, no te sirve de nada delante de un Dios que está irado contra el impío todos los días. Y así tú no entiendas a Dios, lo primero que te diría, baja la guardia un poco porque te estás exponiendo tú mismo. Y eso es como una persona que rechaza, ¿sí?, la posibilidad de que un vehículo de carga pesada lo atropelle en una autopista y no cree en las autopistas y no cree en los vehículos de carga pesada y entonces se pone una venda en los ojos y decide cruzar una autopista con los ojos vendados. Pues lo más posible es que sufra un accidente. Y es precisamente entonces, como se han dado cuenta, ese es un argumento que yo utilizo para hablar con gente necia. Y le digo, y tú mismo te estás, entonces yo no estoy ni siquiera entrando en argumentos filosóficos, no, le estoy dando razones lógicas, estoy usando el sentido común, que entre las cualidades de la Biblia tenemos unos libros geniales realmente, que reflexionan profundamente en la vida, como el de Eclesiastés, el libro de Job, y que hacen unas indagaciones y plantean unos argumentos muy profundos acerca de la vida, acerca del más allá, acerca de la muerte, acerca del destino eterno de una persona y tantas cosas. Entonces uno no debería ignorar, y la Biblia tiene eso, o sea, listo, llámame a mí un ignorante y tal vez yo peque por ignorante, y entonces si alguien me dice, es que usted no sabe eso, diga, sí, sabes, perdóname, no sé, no he estudiado eso y voy a tratar de estudiarlo, pero te voy a decir una cosa, ni aún así cambia nada de lo que te he dicho. Y tú sigues exactamente en la misma condición y yo sigo en la misma posición. Porque tú no me puedes cambiar, o sea, tú no me estás hablando, ¿sí? Mira, este es un mejor camino. ¿Cómo puede ser un mejor camino si no hay esto, si no hay esto, si no hay esto? ¿Qué respuestas se dan a las profundas indagaciones del ser humano si nosotros descartamos a Dios? ¿Dónde queda todo? Sino en el plano de un cubo, donde tú quedas encerrado en tu propia prisión. Y tú eres la persona dentro del cubo, ¿sí?, con muchas cosas alrededor que tienes que tratar de explicar, ¿sí? Y todo lo que vas a tomar para responder las cosas está dentro de ese cubo y no hay más. No hay nada trascendente, que es a lo que finalmente, donde termina el ateísmo. El ateísmo de muchas personas termina, uno se muere y todo se acaba, aniquilación, no queda nada más. Ah, sí, simple. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si usted realmente tiene un alma y su alma es eterna y usted va a tener? ¿Qué tal si usted repasa un poco eso? Porque dejar todo en el asunto del razonamiento, en el asunto del materialismo, no sería como meter un pájaro en una jaula y no dejarlo volar y decirle al pájaro que no hay nubes y que no hay árboles simplemente porque el pájaro vivió todo el tiempo en la jaula. Y así sucesivamente, cualquier otro ejemplo, o sea, analogías, todas las que a ustedes se les ocurra con estas cosas. Hermano Charlie. Sí, que cuando una persona, y me ha pasado, cuando una persona dice que no, que el cristianismo, los cristianos son ignorantes, o que el cristianismo es para ignorantes, uno, está mostrando su ignorancia, o dos, está mostrando su necedad. Porque basta uno con mirar los grandes inventos, los grandes avances de la sociedad, los ganadores de los premios Nobel, y son cristianos.
La mayoría, o sea, muchos son cristianos. Muchos. Sí, y de hecho se dice que el mundo tiene 1000 años de avance gracias al cristianismo. Y no lo están diciendo precisamente los cristianos. O sea, entonces, o una de dos, o es un ignorante o es un necio. Por eso nos toca leer. Y nos toca estar preparados. Y esa preparación del cliente le demanda involucrarse. Bueno, la gente tiene estas y estas preguntas. Estos son casi simples, es que no van tan lejos. Casi siempre se utilizan los mismos argumentos para refutar el cristianismo. Ya volvemos a mandar la conexión. Sí, no, pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? No, ok. En 30 minutos. Pastor, ¿puedo hablar? Señora. Le iba a comentar. Por ejemplo, un señor me dijo que la gente venía del mono. Le dije que no, porque el ser humano Dios lo había creado y estábamos creados por él. Pero él me dice, ¿usted cómo sabe eso? Por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y ella no miente. Entonces, ¿qué tendría que comentarle más? No, está muy bien tu respuesta porque, ¿sabes? Estás apoyándote en una fuente de autoridad confiable, que es la Biblia. Tú no estás diciéndole, es que así creo yo y punto. Tú entonces dejarías a la persona con la idea de que tú eres la autoridad en eso, y entonces la idea que se transmite es donde cada quien es su propia autoridad, y eso realmente está mal. O sea, nosotros no podemos ser... nosotros nos damos, por ejemplo, en las dictaduras cuenta de lo que es que una persona tenga el poder sobre todas las ramas del poder, ¿no es cierto? Y eso es muy peligroso, porque una persona manejando todas las ramas del poder se convierte en un dictador, y normalmente los dictadores no son buenos, son malos. Entonces, ese es el asunto. Cuando tú le dices, mira, la Biblia dice, estás apoyándote en una fuente de autoridad confiable que es la Biblia. Ahora la gente puede refutar y decir, pero es que la Biblia es un libro de hombres. Oye, yo te aconsejo que leas y estudies un poco ese tema, porque la Biblia tiene evidencias internas y hay evidencias externas que apoyan que la Biblia es mucho más que un libro de hombres. Y si solamente tú, una persona, yo una vez le dije a un señor, usted se ve muy inteligente. ¿Por qué creen que hice eso? Lo hice con una sola razón. De derribar un poco el asunto que él me rechaza a mí. Y animarlo y alentarlo. Mire, yo le dije, ¿sabe qué? Don Miguel, usted es un hombre muy inteligente, que le gusta leer. Mire, don Miguel, tenga cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Usted sabe ese dicho, ¿no? Y miren, él me decía, no, es que uno lee y es que yo he leído y eso creer en las religiones y eso, él estaba así con ese debate. Entonces cuando abarcó eso de las religiones, ¡pum! La gente pone ahí entre esas casillas, en ese armario de religiones, la Biblia, y de una vez la descarta. Y realmente ahí se peca por ignorante. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué, don Miguel? Porque es que la Biblia está llena, ¿cómo es que Dios hacía cosas así? Le dije, don Miguel, ¿usted tiene hijos? Sí, yo tengo hijos. ¿Algún día ha castigado a sus hijos? Sí, algún día los castigado. Cuando alguna vez lo castigó, los hizo llorar. Sí, claro, los hizo llorar. Lo hizo porque los odiaba, porque los amaba. No, porque los amaba. Lo hizo para su bien o para su mal. Lo hice para su bien. Le dije, perfecto. Y usted es un hombre falible que comete errores. Y aún así hace cosas malas que tienen un fin mejor. Piense, ¿qué derecho tenemos nosotros de cuestionar al Dios soberano que hizo los cielos, la tierra, el sol, la luna? ¿Se da cuenta el error tan grande en el que usted está cayendo? Cuando usted se pone a cuestionar a Dios, usted se mete en problemas con Él. Y usted mismo se está engañando, porque usted se pone de autoridad. Y el Señor me aceptó el argumento. Me dijo, sí, sabe que sí, usted tiene razón. Uno no puede desechar todo tampoco. Le dije, claro, tampoco podemos desechar todo para la basura simplemente porque unos han hecho lo malo y desechar todo. Entonces, porque estos hicieron mal o estos fueron un mal testimonio, desechemos. No todos. No todos los presidentes del mundo son malos. Gracias a Dios hoy en día tenemos algunos presidentes buenos. En medio del mundo que estamos viviendo y en pleno siglo XXI,
¿sí? Donde están pasando tantas cosas, tenemos presidentes que están haciendo lo bueno por la gente y bueno, no lo harán perfecto, claro, porque no son ellos personas perfectamente morales y una cantidad de cosas, pero están haciendo cosas buenas. Entonces, tenga en cuenta eso, Miguel. Y eso ayudó a que ese señor se abriera un poco. Le dije, mire, lea la Biblia, don Miguel, vea. Y si Dios nos permite volvernos a ver, a mí me gustaría tomarme un café con usted y hablar de otras cosas. Entonces, al final, ¿sabe? Nos estrechamos la mano y como que todo fue tan chévere y tan bueno. Yo no cambié el mensaje del evangelio, yo no le dije, usted no se va, yo no lo ataqué, yo no me alejé, ¿sí? Dejé las cosas en un lugar donde si me lo vuelvo a encontrar, podemos seguir hablando. Y esa es la idea. Luego estuve un tiempo orando por él, duré unas semanas orando mucho por don Miguel y dejándole la vida a don Miguel a Dios. Porque al final de cuentas mi tarea no es cambiarle la vida a nadie, ni convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo y el que cambia es Dios, ¿sí? Él es el que produce el cambio en la vida de las personas. Si nosotros estamos aquí cambiados, eso fue obra de Dios exclusivamente. Ya. Bien, hermanos. Gracias, hermana María Hilda, gracias. Sí, en ese caso, de pronto también a veces hay que leer. Yo tengo algunos tratados, pequeños libritos, que son algunas respuestas que como cristianos, lo que hace el tratado es mostrarnos algunas respuestas que nosotros como cristianos podemos dar para personas que creen en la evolución, ¿sí? Esa teoría que dice que nuestros antepasados son simiescos y bueno, porque eso tiene mucha elaboración teórica, filosófica, hay muchas cosas, ¿sí? Pseudocientífica, a veces científica, bueno, porque se toma una parte y se hace un argumento, pero todavía siguen siendo teorías, ¿no? El eslabón perdido está perdido y no ha aparecido. El eslabón perdido es algo que conecte esa transición, no ha aparecido en los fósiles, ninguno, no hay nada. Se han inventado cosas y tenemos que estudiar un poco de eso para mantener ese conocimiento fresco. Cuando alguien venga, yo le puedo hablar con un poco más de conocimiento de esas cosas. Entonces, por eso es que podemos utilizar estos materiales que nos proveen algunos ministerios que están dedicados a eso, a producir material para tratar con esos cuestionamientos que están impidiendo que la gente reciba el evangelio y ayudarlos a ellos a entender pues en dónde se encuentran cuando yo como creyente conozco un poco más de eso, sin necesidad de tenerme que volver pues ni un biólogo, ni un antropólogo, ni un filósofo, ni nada de eso para poder hablar con cualquier persona que esté en un ambiente de eso. Entonces, bueno, quiero compartirles aquí ya les digo por qué. En la página 30 de la cartilla, 30 y 31, nosotros tenemos allí una explicación de lo que es las verdades esenciales del Evangelio, ¿sí? Nosotros estudiamos eso exactamente en la lección 2. La lección 2, permítame la reviso, en efecto. La lección 2 estudiamos el puente de la vida, que fue lo último que estudiamos en la historia de la esperanza. Sí, la historia de la esperanza son 20 eventos del Antiguo Testamento, 20 del Nuevo Testamento, en total 40 eventos de la Biblia que nos muestran cómo se entreteje una historia a lo largo de la Biblia, ¿sí? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y al final, entonces, se hace un resumen de las verdades que se contienen en esa historia de la Biblia. Y una es Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida, ¿sí? Y cada una con su apoyo y sustento. En esta parte tenemos explicación de eso. Y es importante que nosotros tengamos esto como un poco tratado nuevamente ahora que vamos a elaborar nuestro testimonio. Dice, compartiendo el puente a la vida. El puente a la vida surge de la historia de la Biblia. El puente a la vida y la gran historia son uno y el mismo mensaje. La gran historia exige una decisión, la cual el puente a la vida ayuda a clarificar en 8 pasos. Porque ese es el asunto. Imagínense que nosotros tenemos que decirle a una persona, piensen un momentito porque la gente cree esto. No, para yo ser un buen cristiano, yo tengo que leer toda la Biblia. Como especialmente en nuestro país, hablemos de Colombia, no nos vayamos tan lejos. Pues aquí la gente tiene hábitos de lectura. ¿Qué va? La gente es perezosa para leer.
Entonces la gente suele ser dada pues a no leer la Biblia, y aún dentro de las iglesias son muy pocos los cristianos que han leído la Biblia, que la leen con regularidad, que la conocen y que son bendecidos a través de eso, porque hay gente que ha leído la Biblia pero le entra por una oreja y le sale por la otra. Y en ese caso siempre hay que revisar, bueno, ¿será que esta persona es un creyente de verdad? Porque no se está deleitando en la ley de Jehová, ni meditando en ella de día y de noche, como dice el Salmo 1, que es bienaventurado el varón que hace eso. Listo. Estábamos aquí, estamos por terminar esta noche. Aquí. Necesito pedirles el favor. Como esto ya lo estudiamos realmente, no quiero volverlo a estudiar completamente porque se nos extiende la lección demasiado. Entonces, vamos a tratar ahorita el primer punto, ¿sí? El tiempo nos da para eso. Pero son 8 verdades esenciales que cada uno de nosotros debe recordar. Se puede aprender las primeras letras para tratar de recordar, ¿sí? D, H, P, M, C, C, F, V. D, H, P, M, C, C, F, V. Entonces, Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe, vida. Y luego que usted aprenda eso, apréndase cuáles son los versículos relacionados, cuál es el versículo relacionado con Dios, con el hombre, con pecado, ¿sí? Entonces, se puede aprender primero los libros. ¿Cuál es el versículo cuál es el libro relacionado con Dios? Hebreos, el hombre, Génesis, pecado, Romanos, muerte, Hebreos, Cristo, Juan, cruz, Primera de Pedro, fe, Efesios, vida, Juan. Y luego trate de repasar las citas bíblicas, Hebreos 11:6, Génesis 2:7, Romanos 3:23, Primera de Pedro 2:24, Juan 14:6, muerte es Hebreos 9:27, Juan 14:6, Primera de Pedro 2:24, Efesios 2:8 y 9, y Juan 11:25 y 26. ¿De acuerdo? Eso necesito que lo tengan muy claro, hermanos. Es importante para el desarrollo de la lección 8 que estamos trabajando, para poder compartir el testimonio. Así que a trabajarle duro, a memorizarse eso y a relacionar cada cita bíblica con estos temas. Entonces, vamos a hacer el repaso del primero. Realmente a mí me gusta tratar el primero con el segundo porque creo que son fundamentales. Cuando una persona tiene una idea incorrecta acerca de Dios, el evangelio está estorbado allí. Cuando una persona tiene una idea incorrecta acerca de sí mismo, es decir, en la antropología, el evangelio está estorbado allí. Estas 8 verdades esenciales son cruciales para que la persona llegue a conocer el evangelio. Entonces, que tenga un conocimiento correcto acerca de Dios, del hombre, del pecado, de la muerte, de Cristo, de cruz, de fe y de vida. Porque a la hora de la verdad, no estamos tan lejos nosotros. O sea, cuando nosotros pensamos, a ver, ¿le corresponde la antropología solamente al cristianismo? Pues, por favor, claro que no. Eso abarca muchas otras áreas. Muchas, ¿no? La medicina, áreas de estudio, la sociología, o sea, muchas. El hombre va a ser fundamental. Allí tener un conocimiento y un entendimiento de quién es el hombre. Entonces, un entendimiento, por lo menos un estudio previo de la antropología, aunque no vaya a ser exclusivamente un antropólogo. Del pecado. Bueno, la gente lo llama los yerros, los errores, bueno, pero lo vamos a estudiar a la luz de la Biblia y la Biblia lo trata sin tapujos y lo llama pecado. Sí, mire, eso que usted hace, eso es pecado. Mentir es pecado. Lo que hace la ley moral de Dios es traerle conocimiento de pecado a la persona. Oiga, yo no me he dado cuenta. Eso está mal delante de Dios. Los niños lo entendían. Cuando fuimos a la actividad católica hace un mes, ¿qué cosas malas hacen los niños? A ver, ¿quién? Y ellos mismos. Mentir, mentir. ¿Qué otra cosa? Ser envidioso, pelear, groserías. Ahora, lo único que yo hice después de haberle preguntado a los niños qué cosas malas hacen, dice, eso se llama pecado contra Dios. Y les traje ese conocimiento ya de, eso que hacemos normalmente es pecado contra Dios. Ahora, y luego les hice la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes, niños? ¿Que Dios se pone alegre o triste cuando pecamos? ¿Qué creen que respondieron todos los niños? Triste. Claro. Y si Dios está triste porque pecamos, ¿saben qué quiere Dios? Que le pidamos perdón. Entonces, yo le voy a pedir perdón a Dios, invitar a los niños a hacer lo mismo conmigo y ahí estaban todos participando de ese ejercicio de algo que
Allá en cierta religión le van a decir, bueno, vaya allá, vaya, confiésese allá en el confesionario, ¿sí? Y haga lo que le digan, ¿sí? Entonces, si sean 5 Padres Nuestros y 3 Aves María, pues hágalo, ¿sí? Y hágale, siga adelante, ¿sí? Y Dios esté contigo, hijo mío. Tus pecados te son perdonados. La única vez que yo me confesé en un confesionario en una iglesia católica. Y yo dije, así de fácil es esto. Yo pensé que verdaderamente, pues aquí yo dije, no, con todo lo que tengo yo en mi vida, este hombre se va a gastar horas. Cuando él me resolvió el asunto con los Padres Nuestros, las Aves Marías, y finalmente, ten paz, el Señor esté contigo, tus pecados te son perdonados, dije, por favor, yo no necesito venir acá para seguir eso, la próxima vez no me digo 5 Padres Nuestros, yo hago 10. Y era muy sencillo, seguir orando. Y eso es lo que, ese es el problema de la religión, crea un engaño en la vida del hombre. Vamos entonces a leer el primer punto. Dios es la primera verdad esencial. Esencial. Otra palabra que me gustaría relacionar con eso es la primera verdad vital de vida. Dios, que nosotros definamos a Dios correctamente. Así como cada uno de nosotros tiene una propia definición, ¿no es cierto? Entonces, mi mamá me define de una manera. Mi mamá me define. Yo creo que la definición que hace mi mamá de mí es extremadamente buena y dulce, viene del corazón de una madre, ¿sí? Amorosa. Pero yo creo que la mejor definición de mí mismo la hago yo mismo. Y con mucha honestidad, con mucha sensatez, cordura, yo no me creo una buena persona. Yo no me creo un príncipe, ¿sí? Yo no me creo una persona sin error. Es decir, yo no me creo infalible. O que no voy a errar, o que lo que yo digo siempre todo está bien. Yo no me creo eso. Yo soy más bien una persona abierta a hablar, a escuchar, a aprender, a pensar. Me gusta eso. Así me defino yo mismo. Así que si usted de pronto va a una persona y le pregunta, bueno, ¿usted conoce a un señor que se llama Galaxios Castañeda Clavijo? Ramírez Sánchez Bogotá. Y entonces alguien le dice, sí, creo que es el pastor de la gracia. Bueno, ¿y usted sabe cómo es él? Uy, no, ese hombre es mal geniado, pero mal geniado, eso. Puede que me haya visto en un momento específico, pero esa no es toda mi definición. Y su percepción está muy sesgada por algo que sucedió, puede ser. O el otro dice, no, es una lindura de pastor. Ay, no, ese pastor, qué lindo. Bueno, puede ser una definición también muy sesgada porque no conoce más. ¿Sí? O puede ser, no, bueno, él es un hombre más bien como sensato, como sincero, como un hombre que le cuesta ocultar cuando está molesto por algo. Y es un hombre que ama a Dios y que persevera. Tal vez esa sea una definición muy coherente y la da una persona que me conoce ya un poco. Basta. La otra persona que me conoce y me define muy bien es mi esposa. Muy bien. Yo creo que hasta mis hijos también me pueden definir muy bien, como yo a ellos, tal vez, en muchas cosas. Pero lo que quiero decirles con esto, miren, a Dios no lo podemos definir nosotros. No puede ser, o sea, como me pasó hace años, un muchacho de la iglesia, pero les estoy hablando hace años. Mi pastor, tengo unas preguntas y me quisiera reunirme con usted. Claro, nos reunimos. Básicamente me dijo, bueno, pastor, es que yo tengo preguntas acerca de Dios. Y resulta que puse Dios en Google y estuve leyendo y le dije, mira, ya estamos en problemas. Porque estás partiendo de la fuente inadecuada. Google no es la fuente adecuada para que tú indagues acerca de Dios. Si tú quieres saber acerca de Dios, te aconsejo que leas la Biblia, porque es la manera, una de las muchas maneras, ¿sí? Pero una manera muy clara, tangible, accesible y comprensible para que tú sepas quién es Dios. No es una manera sesgada, ¿sí? No es la opinión. O sea, Google, si Google te va a dar la respuesta correcta, Google debería responder lo siguiente. ¿Quién es Dios? Para que tú sepas quién es Dios, debes ir a su palabra y conocer a su Hijo, porque Él lo revela y a través de las Escrituras Él se revela. Y eso debería ser la respuesta de Google, pero Google no le va a dar esa respuesta, hermano. Pues eso depende entonces
fulano de tal dijo, Wikipedia dijo que no sé qué, bla, 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 bla. Y claro, él tenía una cantidad de cosas y le dije, pero has partido de una fuente inadecuada. Y ese es el principal problema que nosotros tenemos hoy en contra de Dios mismo, del conocimiento de Dios, el estudio de Dios, que es la teología, tiene que ver, cuando se va a hablar de Dios, se parte de una fuente inadecuada, se parte de una persona que define, ¿sí? De una interpretación de alguien. Y no damos derecho completo, honesto. Lo más claro debería ser que si yo quiero saber quién es Simón Jurado, lo mejor que yo podría hacer es venir a Simón Jurado, ¿sí? Concertar una cita con Simón Jurado, pedirle que si me permite conocerlo y escucharlo todo lo que yo pueda, ¿sí? Y luego escribir lo que capte y preguntarle a Simón si es correcto, Simón, lo que yo he captado acerca de ti, porque voy a ser tu biógrafo. Se me a mí ser el biógrafo de Simón. Y entonces, y luego Simón me dice, sí, está bien todo lo que dijiste. Y entonces yo digo, ok, Simón Jurado, digo que esta biografía está bien porque él lo aprobó. Y eso es lo que pasa con Dios. Cuando el hombre trata de definir a Dios, se pierde. Cuando la religión define a Dios, se pierde. Cuando el humanismo define a Dios, cuando quien quiera que usted quiera defina a Dios, cuando no partimos de la base de las Escrituras, ya estamos extraviados. Por eso lo que hace aquí el autor de los Hebreos es indicarnos que para yo poderme acercar a Dios y conocerle, requiero simplemente de algo en mi vida que puede ser accesible, o sea, no es imposible, yo no necesito ir a Harvard, ¿sí? Y graduarme y estudiar toda la vida. Y me dice, necesitas algo que es una palabra de 2 letras, comienza con F y termina en E. Fe, no es más. Es muy accesible, Dios te lo ofrece, pero tú tienes que venir a Él con humildad. Si vienes con soberbia, ¿sí? Si vienes con odio, olvídate. No vas a poder, pero Dios no cambia, Dios no pierde. El hombre pierde la posibilidad de conocer a Dios si no viene a Dios con fe. Por eso dice Hebreos 11:6, es necesario, ¿sí?, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es merecedor de los que le buscan, o galardonador, que es lo que dice la versión de la Reina Valera. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El único Dios verdadero es nuestro creador y juez, que es perfectamente justo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es perfecto y puro. Y creó todas las cosas perfectas y puras en el comienzo. Somos responsables de obedecerle y servirle. Y Él es completamente digno de nuestro amor, confianza y obediencia. Cada individuo rendirá cuentas a Dios después de la muerte. Génesis 1, Romanos 1:20, Salmos 19. Nuestra respuesta de fe. Debemos creer que Dios existe, que es nuestro creador y juez, y que somos responsables ante Él de tomar el primer paso en este puente que nos guía de la muerte a la vida. ¿Ves? Y es que por eso la primera verdad esencial es fundamental. Dios. Ahí tenemos que empezar. El primer evento de la historia de esperanza es Dios, que la Biblia lo muestra como autoexistente, ¿sí? O preexistente, y que finalmente que la Biblia no argumenta acerca de la existencia de Dios, porque se da como un hecho que sobran las evidencias acerca de que Él existe. O sea, Dios no tiene que... Y dice que las cosas invisibles de Él, lo dice Romanos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo comprendidas por medio de las cosas hechas. Luego dice, de modo que no tienen excusa. Ninguna excusa. Usted no necesita conocer al carpintero o al fabricante de esa mesa para creer que hay una fábrica. La mesa es una evidencia de eso. Y así la creación misma da testimonio acerca de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Bien, ese es el primer punto, mis hermanos. Lean eso, lean, por favor, pues yo no leí ahorita Génesis 1, pero lo podríamos haber repasado, Romanos 1:20 y Salmo 19, que son 14 versículos. Sería más provechoso para esta comprensión. Anoten cualquier
Cualquier idea que surja, cualquier opinión, cualquier cosa que el Señor les permita ver, ¿sí? O cualquier pregunta, cualquier cosa en este sentido es válida. Simón, levantaste tu mano. Pues bueno, yo sé que estos son temas polémicos y que podríamos hablar de un semestre, pero quería preguntar porque antes preguntaron a alguien y estamos hablando de evangelismo. Y creo que esto puede subir en evangelismo muy seguido. Entonces, mi primera pregunta es si estamos de acuerdo en que, creo que estamos de acuerdo en que hay falsos cristianos entre los católicos y entre los protestantes. Pero no sé si estamos de acuerdo en que hay verdaderos cristianos entre los católicos y los protestantes. La gente que creyó en Jesús y fue salva por creer en Jesús. Considerando sobre todo que por 1500 años solo hubo catolicismo. Sí, en efecto. Lo que pasa es que, en efecto, al considerar la historia, pues nosotros hoy en día solamente nos vamos a fiar de la historia que quedó registrada, ¿sí? O sea, donde hay documentos, registros históricos que nos narran las cosas. Sin embargo, pues la historia no ha registrado todo, cada hecho, cada evento, cada lugar, cada rincón. ¿Sí? Eso no lo puede hacer la historia. Entonces, cuando nosotros revisamos los registros históricos que existen acerca de eso, en efecto, tenemos que considerar de todas maneras que Dios ha conservado siempre un remanente, digámoslo así, de cristianos, ¿sí?, que se han mantenido allí. Pero considerar algo muy importante es lo siguiente. Un ejemplo, el movimiento de la Reforma y el movimiento del protestantismo que surgió en el siglo XVI realmente se dio como, o sea, uno de los efectos que se produjo es un volver a la escritura. Porque realmente, no sé si ustedes saben, pero la Iglesia Católica en la interpretación de la Biblia, ellos no niegan la autoridad divina de las escrituras, ellos la consideran también. Pero ellos consideran que la Biblia es la autoridad y la Iglesia es la autoridad. Y a la par de la Biblia está la autoridad de la Iglesia, es decir, la Iglesia tiene de parte de Dios directamente, sí, el derecho de interpretar la escritura. Y debido a eso, pues es que se dio lugar a muchas cosas, ¿no?, que han dado en la historia. Por ejemplo, que en un momento determinado un hombre, sacerdote católico, como era Martín Lutero, dentro de la Iglesia Católica, precisamente él estudiando el libro de Romanos a través de la luz del mismo libro, de lo que el Espíritu Santo hace a través de la palabra, él se dio cuenta que la Iglesia no está siguiendo la escritura y que muchas de las prácticas que tenía la Iglesia realmente estaban erradas, ¿sí?, y que estaban arrastrando a las multitudes al infierno. O sea, lo que dice Jesucristo, le dijo, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen, los dos caen. La salvación no es un asunto que está ceñido a la historia, a la tradición, a la cultura, sobrepasa todo eso. Por eso es que nosotros podemos tener comunión con otros creyentes en otras partes del mundo. Si son verdaderos creyentes y nosotros somos verdaderos creyentes, vamos a tener comunión en el Espíritu. Un solo Señor, un solo Dios, vamos a tener comunión perfecta. Porque el mismo Espíritu que está allá está en nosotros. Entonces, en ese sentido, claro, la historia de la Iglesia está contenida dentro del catolicismo romano, que fue la Iglesia universal representada en la tierra, que seguía llevando, pues, después de los apóstoles, los padres de la Iglesia, y luego los discípulos de los padres de la Iglesia, y así. Así que, si yo dijera que eso no es cierto, entonces tendría que negar, por ejemplo, podría pensar que Agustín de Hipona no era un cristiano, ¿no? Sí, que Clemente de Alejandría no era un cristiano, que hasta Tomás de Aquino, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que también es algo muy profundo, ¿no? Juan Calvino y todos los reformadores y todos ellos venían realmente en ese camino, porque Martín Lutero es el emblema, pero él no era el único que tenía esa posición y realmente muchos otros hombres murieron y fueron tildados o señalados como herejes de la Iglesia porque ya no seguían la tradición y volvieron la Biblia como su autoridad.
Y cuando Martín Lutero, por ejemplo, la protesta de Martín Lutero a través de las 95 tesis que él escribe, él básicamente lo único que hace no son 95 ofensas para la Iglesia Católica, son argumentos que él planteó de cosas que en la Iglesia se estaban haciendo mal y él argumentó con la Biblia por qué se estaban haciendo mal. Y la Iglesia Católica pasó por alto eso, o sea, la Iglesia Católica no volvió a la Biblia. Y ahí de ahí es que se da origen pues, a eso que se conoce como el protestantismo, realmente en ese momento. Y se toma otro camino. Así que básicamente hay personas en la historia que han seguido la tradición y hay personas que han seguido pues la transformación. La vida de un cristiano es una vida transformada. No es una vida en cierta iglesia con todos los domingos yendo a misa, echándose la bendición, rezando el credo apostólico, ¿sí? Y diciendo amén. Y resulta que con esa tradición y toda esa evolución histórica de la iglesia, pues la iglesia se ha venido modificando a sí misma en muchas cosas donde básicamente la Iglesia Católica ya ni cree en la Biblia, ¿sí? Y ya los papas están mostrando eso. Francisco es un papa muy liberal, que cuestiona y que dice que hay que reescribir la Biblia, que hay que buscar otra. Y claro, hay manuscritos que existen, precisamente los manuscritos que por ejemplo utilizan los testigos de Jehová, a través de lo cual ellos pues dan esa nueva versión de la Biblia donde Cristo no es Dios, donde el Espíritu Santo no es una persona, donde el infierno no existe, solamente por mencionar algunas cosas. Entonces, nosotros no podemos no podemos desechar la historia, no podemos cambiarla, no la podemos saber toda, ¿sí? Sabemos algunos aspectos y podemos considerar que entre esos aspectos que se nos han transmitido a través del registro histórico, ha habido un avance o una manera en la que Dios ha conservado la enseñanza de la Escritura. Pero precisamente esa época de oscuridad que tiene que ver cuando la Biblia estaba en latín, los únicos que hablaban latín eran los sacerdotes y los curas, y la gente era totalmente ignorante de lo que decía la Biblia. Por eso fue el afán de Martín Lutero, a través de la imprenta de Gutenberg, de tener que imprimir eso en el idioma de la gente para que la gente tuviera conocimiento. Porque sin ese conocimiento, la gente se pierde. Y por eso tenemos la Biblia, por eso es tan importante. Por eso las Biblias que nosotros tenemos tienen una cantidad de historias, ¿no? Como Cipriano, Casio de Reina y Cipriano de Valera tradujeron esta Biblia. Pues eso, hay que leer la historia de ellos, hay que ver cómo los persiguieron, cómo los dejaron. William Tyndale también lo persiguieron y hasta que lo mataron, y así. ¿Por qué? Porque el diablo sabe. Cuando Cristo fue tentado, ¿qué respondió él? Escrito está, y la palabra escrita de Dios es supremamente importante en medio de toda esa transmisión del conocimiento de Dios y de todas las cosas que Dios quiere llevar a cada una de las personas. Entonces, en efecto, yo podría creer, a la luz de lo mismo que plantea Simón, que hubo algunos judíos que creyeron, pero no creyeron aislados del Antiguo Testamento. Ellos vieron la coherencia, dijeron, el Antiguo Testamento nos trae a Cristo perfectamente. No hay choque y discrepancia. Así que el judío vio a Jesucristo, un judío también, guardar las costumbres de los judíos, aunque hubo reproche de algunas cosas que el Señor no hizo, lavarse las manos, porque la tradición, porque tú no les dices a tus discípulos, ¿por qué quebrantan el día de reposo? Porque la tradición decía que esto, y muchas cosas así. Pero él no estaba quebrantando el día de reposo según Dios lo estableció. Lo estaba quebrantando según la tradición de los fariseos. Y ese fue el choque con ellos. Y así como Pedro, Juan, Andrés, Pablo, todavía un fariseo como Pablo, un judío apasionado, con celo hacia el judaísmo, y se convierte en un cristiano en un encuentro personal con Jesucristo. Y nunca queda una discrepancia entre lo que era el Antiguo Testamento y lo que es el Evangelio y Jesucristo, sino como que se une, y precisamente eso es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Así que algunos judíos también llegaron a creer, y creyeron y se convirtieron realmente en cristianos, que es al final de cuentas pues a donde debemos estar nosotros hoy en día en nuestra relación con Dios. Entonces, en definitiva, digamos que la respuesta al punto
sería, sí, yo creo que han pasado algunos cristianos, pero no lo que se ha escrito exactamente, no todo lo que se ha escrito, es decir, solo en el momento, porque la salvación es finalmente algo que Dios obra. Martín Lutero también, en la biografía de Martín Lutero, también se muestra su momento de conversión, ¿no? Martín Lutero estaba tratando de agradar a Dios en su vida y dedicó su vida a volverse un sacerdote y él seguía buscando a Dios, hizo muchas cosas Martín Lutero en su vida porque él quería agradar a Dios, pero en un momento cuando se encontró con las Escrituras se dio cuenta que él estaba totalmente equivocado respecto a esa manera en la que tenía que buscar a Dios, porque él buscaba una relación con Dios por obras que él hacía, ganar más el favor de Dios, y la Biblia dice que no es por obras, que la gracia de Dios es suficiente para darnos nosotros un acceso directo, pleno, salvífico, restaurador, completamente transformador para con Dios, y que es una obra donde Él solo necesita confiar y creer a la Escritura. Entonces, por ejemplo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. O Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es predicada. Entonces, es tan importante eso. Al final de cuentas, nosotros sabemos que si Dios permitió en la historia el protestantismo, el momento de la protesta, el momento de esa reforma, yo creo que eso fue adrede, porque ustedes saben que Dios es el Dios de la historia. Y en ese sentido, Dios precisamente, ¿no? Y utilizó tanto a Martín Lutero, pues lo dejó allí como ese icono emblemático de esa reforma. Y finalmente, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Una cosa que no los hace mejores ni peores que otros, volver a las Escrituras y que tuviéramos acceso a las Escrituras. Y todo eso pues desencadenó eso de que hoy en día nosotros tengamos la Escritura traducida a tantos idiomas y todavía en tantas versiones, y para que nosotros la tengamos allí y la palabra de Dios está muy cerca de nosotros. Entonces, al final de cuentas, nosotros debemos entender que no nos debemos fiar totalmente de la historia, ¿sí? Sin negar lo que Dios ha podido hacer a través de ella, pero confiando más bien en la razón, lo que les decía, la consecuencia más valiosa que sale de la reforma es que se vuelve a la Escritura, se vuelve a la Escritura. Y eso produjo realmente ese cambio. Y fue protestantismo porque realmente a Martín Lutero se le tildó también de hereje por parte de la tradición de la Iglesia Católica, y él se quedó como un hereje en la Iglesia Católica, así que a un católico le enseñan que Martín Lutero fue un hereje, ¿sí? Y que el hermano, ellos son los hermanos. Otras iglesias católicas dicen que nosotros somos los hermanos separados, ¿sí? Y bueno, pero la teología católica romana, la teología de hoy, es una mezcla terrible de teología, filosofía y una cantidad de cosas, metafísica y una cantidad de cosas realmente que han dado lugar pues a toda esa armazón que ellos tienen, pero en medio de toda esa construcción ya la Biblia está desvanecida casi dentro de la teoría. Entonces, imagínense aceptar nomás la Mariología cuando hay tan claramente el testimonio y la enseñanza apostólica, ¿sí? Decía que solo Jesucristo es un mediador, pero ¿cómo un católico, ¿sí? Y aún un sacerdote llega a creer que María es corredentora? ¿De dónde saca eso? Pues obviamente lo sacan de toda su armazón teológica, pero finalmente no se están ciñendo a la Biblia. Y ese es el peligro en el que ellos se encuentran. Y muchas personas se adentro. Hay que advertirles de eso. Claro. Que decir que Dios que Dios nunca pudo salvar, o durante el periodo de la Iglesia Católica nunca hubo un creyente, sería acusar a Dios falsamente, que Dios durante milenios, durante siglos, no salvó a ninguna persona, lo cual es una herejía, porque Dios siempre se ha reservado un remanente, y lo vemos en la vida, en los tiempos de Elías, cuando él mata a los 400 profetas y es perseguido y lo van a matar. Y él dice, mira, Dios, solo yo he quedado. Y Dios le dice, mira, no eres el único, yo me he reservado a 7,000. Entonces, el hecho de que no, o sea, Elías no conocía a 7,000 que no han doblado. Que no han doblado sus rodillas. Entonces, una cosa es que él no conociera a los otros cristianos, pero allí estaban. ¿Sí? Ahora, y lo mismo pasa, o sea, puede que no hayan sido los cristianos brillantes y destacados, pero el Señor todo el tiempo tuvo un remanente.
ya volví. Sí, entonces aceptar ese pensamiento sería una falsa acusación en contra de ellos. Sí, nosotros por eso tenemos que tener cuidado porque yo sé que a veces se hace ciertas, o sea, yo sé, yo he leído y he visto, y en mi propia vida también como cristiano, me he visto a veces tomando posiciones muy radicales. Pero al final de cuentas, cuando tú le preguntas a una persona, bueno, si usted se muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Hablemos de eso. Posibles respuestas, no cristianas. El limbo, el nirvana, aniquilación, o la respuesta, no sé. Esa es la respuesta que da mucha gente, la mayoría de parte de la gente. No, ni idea, ni idea. Ok, déjeme le ayudo. Reencarnación, el hinduismo, exacto. O sea, que a la hora de verdad, pues, el asunto de eso es esto. Llegar a presentar a Cristo perfecto. Tenía otra comparable. ¿Cuál? Debe ser lo de la evolución, porque, o sea, yo sinceramente no tengo una posición firme al respecto, pero yo he visto que hay, o sea, si a mí alguien me convenciera de que solo hay una conversación posible de Génesis 1, y eso es que es literal y así es como es, y punto, listo, esa es la verdad. Pero yo he visto cristianos como con un deseo muy sincero de interpretar bien la Biblia y de servirle a Dios y predicar la Biblia que dice como, vea, tiene sentido, es razonable pensar que por lo menos Génesis 1 se puede interpretar como que no son días de 24 horas. Exacto, como hay bastante espacio para interpretar dentro de los límites del cristianismo, sin comprometernos con una tierra de 10.000 años, ni con una creación de 7 días, ni con, no hay ningún tipo de muchos otros cristianos que no están aquí. Entonces, yo no tengo una posición firme, pero he visto gente muy razonable de eso. O sea, creo que por lo menos hay un argumento ahí que se puede hacer. Pues, y que nosotros como cristianos de pronto, no sé, no estamos completamente comprometidos con interpretación literalista, por lo menos en el evangelismo, no sé. Por eso digo, yo estoy abierto a ser convencido. Sí, muchas cosas. Una cosa es que siempre, digamos, cuando el Señor dice, creo, y dice que la tarde y la mañana, ¿no? Y eso siempre lo refiere a un día de 24 horas, un día solar. Luego, si yo asumo que dice tarde y mañana es un periodo de cientos de años, entonces, imagínate cuando él narra otros eventos, el que uno siempre cita es, por ejemplo, cuando Jonás con el vientre del pez, entonces tuvo 3 milenios o algo así, si me entiendes, entonces no. Pues ahí, digamos, el argumento de ellos, y yo no sé si quieren entrar en esto, pero tiene que ver con tipo de literatura, audiencia original, contexto, que contraste como con otros mitos, y por qué no pensamos un día de 24 horas, por ejemplo, el día 3, que es cuando Dios dice que la tierra se pues yo estoy pensando que todo fue como en animación avanzada y todos los árboles se ven un poco botar frutos de todo. Hay que pensar que hay un tiempo que no tendría que para que no lo crezca. Y lo otro es que estamos aún en el séptimo día. O sea que el séptimo día al menos no puede ser 24 horas. O sea que de pronto no otros días. No puede ser, o sea, es un libro, puede ser un libro así de argumentos. Sí, tiene que ver de quién está diciéndolo, ¿no? Porque digamos que los argumentos han salido, se han puesto de moda mucho con la teología liberal, ya por 1800. Pero esos no son argumentos nuevos, o sea, eso ya viene. Agustín ya lo decía, que todavía no se dio el pero digamos que finalmente eso es atribuible, o sea, restar el poder a Dios también. Porque pues, Dios, como no puede tener poder de crear a un hombre o una mujer ya maduros, a un árbol ya maduro. ¿Sí? Entonces, pues, eso se presta para más tiempos. En parte, sí, tiene que ver estudiar un poco el hebreo, hay que estudiarlo. Para entender también el uso de las palabras y el significado de ellas, ¿no? Porque todo eso tiene que manejarse cuando uno va a dar una interpretación.
La interpretación no puede estar aislada del texto. Si la interpretación, por más erudita que sea, se aleja del texto, ya se vuelve, sí, ya pierde valor. Exacto. Yo solo consideraría esto plausible si alguien puede mostrar como que en el texto hay evidencia para que eso. No puede ser como una proyección nuestra de nuestra ciencia sobre el texto, porque eso sí sería lo que se llama como restarle, pues como pasar por encima de la revelación del texto. Pero si en el texto hay evidencia, de pronto, pero pues eso. Pero digo, es que yo no creo tampoco que el cristianismo no depende de, hasta donde yo sé, de una interpretación u otra de ese capítulo de Génesis, sino de Cristo, ¿no? La salvación de Jesús. ¿Qué tan esencial es eso? Lo que pasa es que tiene mucho que ver también como quién es Dios para ti. Sí. ¿Sí? Entonces, así con los ojos que estás mirando la escritura, estás mirando con esos mismos ojos, miras a tu pueblo. Entonces, finalmente, ¿sí? ¿No? Una respuesta a esa pregunta no solamente tiene que ver con, digamos, el estudio del hebreo, que es algo que aporta bastante a la pregunta de si Dios hizo la creación en 6 días o no, sino que tiene que ver también con la manera en la que esto se transmitió, ¿sí? ¿Qué entendió la gente? ¿Cuál fue la comprensión de la gente acerca de eso? Y Jesús, cuando se refiere a eso, se refiere como 6 días. O sea, si Jesús dice que fue 6 días, si cuando los apóstoles se refieren también a la creación y hablan de 6 días, pues fueron 6 días. O sea, ¿qué tenemos que pensar nosotros? ¿Por qué tenemos que pensar algo diferente? Cuando Jesús se refiere a una de las citas, de los mayores libros citados en el Nuevo Testamento es el Génesis. Y las veces que se cita el Génesis en el Nuevo Testamento, tanto por parte de las palabras de Jesús en los evangelios y por parte de los apóstoles, se cita literalmente. No se cita alegóricamente, no se cita, ¿sí? Como, bueno, parece ser que la teoría dice que se cita con literalidad y se hacía así, se queda así. Realmente es después del siglo XVIII que se empiezan a formar una cantidad de teorías que dan lugar a una comprensión, pero que en efecto, para tú llegar a percibir y a poder procesar eso, tú tienes que empezar a usar un poco tu imaginación, ¿sí? Donde hay cosas que son claras. ¿Qué son para nosotros? ¿Qué es para mí un día? Sino tarde, mañana y noche. ¿Qué me dice el reloj? ¿Que cuánto dura un día? O sea digital, sea análogo, sea como sea. ¿Qué me dice? ¿Sí? Cuando nosotros nos movemos y hablamos hablamos en términos de qué. Entonces, si nosotros hablamos en términos de tiempo, ¿sí? Como normalmente lo hemos concebido y como se ha transmitido, ¿por qué nosotros tenemos que ir a la Biblia y darle un significado diferente? ¿Por qué tenemos que empezar a buscar y a darle una armazón allí? Y precisamente eso fue lo que se suscitó cuando en el siglo XVIII, en efecto, las ideas de algunos científicos estaban chocando con la enseñanza de la Biblia. Y como una respuesta de parte de aquellas personas que estaban en aquel entonces para no verse como que la Biblia está contradiciendo, finalmente fue crear esta teoría de la brecha que se elaboró todavía. Hay varias teorías dentro de la teoría de la brecha y que finalmente dio lugar a una reinterpretación del Génesis para dar lugar a eso que se planteó, ¿sí? O en el Big Bang, o en la evolución, o en la teoría del hombre, cualquiera. Pero realmente el asunto es que en medio de todo eso, Dios sigue siendo el iniciador y el creador de todas las cosas, ¿sí? En medio, o sea, yo consiento de eso. Cuando la Biblia me muestra a mí el ser humano en el proceso creativo, cuando la Biblia se refiere al tiempo que Dios gastó en escribir, en hacer las cosas, por ejemplo, cuando Dios dio el decálogo de los 10 mandamientos, ¿sí? El cuarto mandamiento se apuntó precisamente a ese hecho. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º reposó. Entonces vosotros, ¿y qué era lo que hacían los judíos entonces en función de ese mandamiento respecto a su práctica? Trabajaban 6 días
y el séptimo lo guardaban. ¿Sí? 6 días. ¿Y por qué hacían eso? ¿Cuál era la base de eso?